es una molécula de OH, ¿ya? Entonces sustituimos solo un hidrógeno con una molécula de hidroxilo, que en este caso sería OH. En sí, el concepto de alcoholes nos dice que son compuestos orgánicos, ¿ya? Estos compuestos orgánicos presentan un grupo funcional. Entonces, la característica específica cuando hablemos de alcoholes va a tener en su estructura el grupo funcional hidroxilo, ¿ya? Entonces, en esa estructura va a haber un OH, ¿ya? El cual va unido directamente al carbono, ¿ya? Por ejemplo, nosotros conocemos que el número 1 es el metano, ¿no? Entonces, cuando hablemos de alcoholes, se va a hacer referencia al término, o sea, la terminación de los alcanos ya va a cambiar, ya no va a ser, por decirle, metano. En el caso de los alcoholes, tiene que llevar la terminación ol, ¿ya? Eh, el primer alcohol sería el metanol, ya el segundo sería el etanol, el tercero propanol, el cuarto butanol, el quinto pentanol y así sucesivamente. Ya la terminación ol va a hacer referencia a que estamos hablando de un alcohol, ¿ya? Y dentro de los alcoholes vamos a presentar o vamos a tener su fórmula general, ¿ya? Entonces, esta fórmula general ustedes ya lo vieron en el primer tema, ¿no? Pero cuando hablemos de los alcoholes, sí o sí tiene que haber un grupo funcional hidroxilo. En este caso, la fórmula general de los alcoholes es CnH2 por N más 1. Y al final está anotado el grupo funcional hidroxilo o el OH, que es característico de los alcoholes, ¿no? Entonces, la letra C significa átomo de carbono. La letra N significa el número de átomos de carbono. Entonces, por ejemplo, si les dice, realice el ejercicio, el pentanol, ¿no? Entonces pentanol vendría a ser número 5 y solo sustituyo en las letras N, ¿no? Carbono 5, hidrógeno 2 por 5 más 1, OH, ¿no? Entonces ya desenglosando esta parte, 2 por 5, 10 más 1, 11. ¿Ya? Entonces sería carbono 5, hidrógeno 11, OH. ¿Ya? Esa sería la fórmula general del pentanol. Y por último, el hidrógeno, diré la H significa átomo de hidrógeno, ¿ya? Entonces, el OH es el grupo funcional hidroxilo. Vamos a hablar acerca de las propiedades que presentan los alcoholes, ¿ya? Nos dice que su estado físico de los alcoholes se encuentra a 25 grados centígrados, ¿ya? Y nos dice, por ejemplo, acá está, dice C1 a C4, nos habla desde el carbono 1 hasta el carbono 4, o sea, estamos hablando del metanol hasta el butanol, ¿ya? Estos alcoholes son líquidos, ¿ya? Estos líquidos se pueden disolver o se pueden mezclar totalmente con el agua, ¿ya? Entonces nos dice que desde el carbono 1 hasta el carbono 4 de los alcoholes, estos son líquidos y se pueden disolver fácilmente en agua. A partir del carbono 5 al carbono 12, ya nos dice que son líquidos aceitosos, ¿ya? Estos no son tan solubles en agua, ¿no? Entonces nosotros sabemos que el agua y el aceite no se pueden mezclar, ¿no? Entonces, específicamente del carbono 5 al carbono 12 nos dice que estos alcoholes se convierten o son aceitosos, ¿ya? Y no se pueden mezclar obviamente en el agua si hablamos de una sustancia que sea aceitosa, ¿no? Luego, a partir del carbono 13 en adelante, dice, los demás son sólidos, ¿ya? Estos sólidos tampoco se pueden mezclar con el agua, por eso dice son insolubles en agua, ¿no? Entonces no se puede disolver. Nos dice que la insolubilidad disminuye con el aumento del peso molecular, ¿no? Entonces, mientras más alto sea el alcohol, menos se puede mezclar con el agua. Entonces, del carbono 1 hasta el carbono 4 sí se puede mezclar con total facilidad con el agua. Ya a partir del carbono 5 en adelante ya no se puede mezclar con lo que vendría a ser el agua. Seguimos hablando de las propiedades de los alcoholes. ¿Ya? Nos dice que presenta entre sus moléculas un enlace puente de hidrógeno,
¿ya? Los polioles presentan mayor número de enlaces puentes de hidrógeno, ¿ya? Cuando decimos polioles, estamos hablando de una estructura de 5 carbonos, ¿ya? Por eso dice que poseen mayor número de enlaces, ¿ya? Porque polioles, poli significa 5, ¿ya? Polioles, por eso dice. Entonces, estos polioles presentan mayor número de enlaces, o sea, puentes de hidrógeno, ¿ya? También nos dice que los polioles presentan mayor temperatura de ebullición que los monoles, ¿ya? Entonces, polioles es una estructura de 5 carbonos, ¿ya? También tocamos el tema de los monoles. Monoles vendría a ser solo un átomo de carbono, ¿ya? Por eso dice que los polioles que son 5 carbonos tienen mayor temperatura de ebullición, ¿no? Que los monoles. Los monoles solamente tienen un carbono. Obviamente, mientras más, mayor será la temperatura que tengan estos polioles. Son menos densos en el agua. Los monoles son inferiores, los polioles son más densos, ¿no? Entonces, es claro y evidente que si decimos monoles, estamos hablando de una estructura de carbono, y si mencionamos polioles, estamos hablando de 5 carbonos. Entonces, obviamente, por lógica, van a ser más densos los polioles, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca de los éteres y epóxidos. Vamos a empezar con los éteres. ¿Qué son los éteres? ¿Ya? Nos dice que los éteres son compuestos orgánicos, oxigenados. Estos resultan, dice, teóricamente, de sustituir uno o más hidrógenos de un alcano por uno o más radicales alcoxi, ¿no? Entonces los éteres son compuestos oxigenados, ¿no? Entonces de un alcano a un alcano, ¿ya? Se va a sustituir un hidrógeno, ¿ya? O sea, se le va a quitar un hidrógeno a un alcano y se le va a añadir lo que es un oxígeno, ¿ya? Entonces, lo que caracteriza a los éteres es que presentan moléculas de oxígeno, ¿no? Entonces, sustituimos un hidrógeno por un oxígeno. Son sustancias que se caracterizan por llevar 2 grupos alquilo, que pueden ser iguales o diferentes, ¿no? Entonces, acá vemos, en la imagen de acá, vemos la fórmula general de los éteres, ¿no? Estos éteres van a estar unidos a un oxígeno. Nos dice que, por ejemplo, estas letras R vendrían a ser los radicales alquilos, ¿no? Entonces, nosotros en anteriores temas hemos tocado la fórmula general del radical alquilo. E incluso más adelante vamos a ver la fórmula general y vamos a recordar esa fórmula que utilizamos en los radical alquilo, ¿ya? Seguimos hablando de los éteres. Nos dice que se caracterizan principalmente porque tienen puentes de oxígeno entre carbono, ¿no? Entonces, como les mencionaba anteriormente, los éteres, una característica específica, o sea, algo que caracteriza a los éteres es que presentan oxígeno. En este caso, tienen puentes de oxígeno entre carbono, ¿no? Entonces, va a haber un oxígeno entre medio de 2 carbonos. A eso hace referencia que es puente. El empleo más común de esta sustancia es el del solvente en reacciones orgánicas, ¿ya? Cuando dice solvente, está hablando de que actúa como un líquido en el cual va a haber mayor cantidad de éter y se va a combinar con un soluto. El soluto vendría a ser en poca cantidad, pero por eso dice que se utiliza como solvente en algunas reacciones químicas, ¿ya? Cuando se está haciendo experimentos, el éter es un solvente que se utiliza en los laboratorios, ¿ya? El éter de mayor importancia comercial es el dietil éter, al que con frecuencia se le llama éter etílico o simplemente éter. Yo creo que en algún momento ustedes, mirando las noticias, han escuchado el término etílico, ¿no? Por ejemplo, una noticia, se detuvo a un chofer de camión, el cual se encontraba en estado etílico,
¿no? Entonces los policías utilizan ese término etílico haciendo referencia a que ese conductor, chofer de camión, de auto, de taxi, de moto, se encontraba borracho, ¿no? Van a saber escuchar. El sujeto que está arrestado estaba en estado etílico, ¿ya? Entonces esa palabrita etílico hace referencia a que esa persona estaba... Profe, su wifi. Se salió el profe. Ya ni modo, vos da la clase, Raquel. ¿De qué hablar de la borrachera? Obvio, mentira. Tranquilo que los borrachos se van a sacar siempre, porque ya saben esto del alcohol. Ya. Entonces vamos a continuar, vuelvo a recalcarle, se fue la luz, volvió, no sé qué está pasando, y tampoco soy vecino de Raquel, para que se esté cortando a cada rato la luz, ¿no es Raquel? Ya, entonces continuamos con los éteres, ¿no? Seguíamos hablando de las características que presenta este éter, les decía, ¿no? Que los policías, en su informe, ellos anotan de que cuando un conductor está ebrio, ellos lo denominan estaba en estado etílico, ¿no? Entonces ese término hace referencia a una persona que está borracha o con aliento a alcohol, ¿ya? También habla que el éter es un buen solvente. Le decía que solvente significa que se va a mezclar con otro compuesto y el éter se va a encontrar en mayor cantidad o mayor proporción, ¿ya? Con frecuencia se emplea como fluido volátil, ¿ya? Para el arranque de motores a diésel y a gasolina, ¿no? Entonces el éter también es un fluido volátil, ¿ya? Volátil quiere decir que es inflamable, puede quemarse con facilidad, ¿no? Entonces, esto lo utilizan para hacer arrancar algunos motores que son a diésel y a gasolina, ¿ya? Ahora vamos a hablar acerca de la fórmula general de los éteres, ¿ya? Entonces, la fórmula general de los éteres va a ser una R o R, ¿ya? Como dice acá, va a ser un alcoxialquilo, ¿ya? Desglosando lo que son estas letras R, vamos a encontrar esta fórmula, donde va a estar carbono N, hidrógeno 2 por N más 1, ¿no? Toda esta fórmula va a estar acompañada entre un oxígeno, ¿no? Entonces, este oxígeno va a estar unido a dos fórmulas, ¿no? Entonces, en las letras N se va a reemplazar el, el alcohol que estemos haciendo o realizando como ejercicio. Podría ser el cosanol o icosanol, que vendría a ser número 20, reemplazar en las letras N y como puente, dice, ¿no? Como puente de oxígeno. O sea, este oxígeno va a estar con dos fórmulas de radical alquilo, ¿ya? Entonces, esta vendría a ser la fórmula general que vamos a utilizar cuando hagamos los ejercicios de éteres.
Ahora vamos a hablar de los epóxidos. ¿Qué es un epóxido? ¿Ya? Entonces, un epóxido nos dice que es un éter cíclico. Cuando utilizan referencia a la palabra cíclico, a figuras geométricas que son cerradas, ¿no? O sea, nosotros podemos formar, o bueno, un claro ejemplo sería el triángulo. El triángulo en términos hablando de un hilo, ya, o sea, porque tiene 3 puntas o aristas el triángulo, ¿no? Entonces, el número 3 en la tabla de Alcano vendría a ser propano, ¿ya? Ahora, un cuadro es un cíclico, ¿ya? Tendría 4 puntas o aristas, el cual sería número 4, ¿no? Entonces, número 4 en los alcanos sería butano, ¿no? Entonces, a eso se determina cíclico, ¿ya? Entonces, los epóxidos es un éter cíclico, ¿ya? Que va a formar una figura geométrica específica de 3 miembros, al que también se le llama oxirrano, ¿ya? Entonces, otro nombre de los epóxidos es denominado oxirrano, ¿ya? Los epóxidos son intermediarios valiosos, ¿ya? En síntesis, y se emplean para convertir los alquenos en otros grupos funcionales, ¿ya? Entonces, estos epóxidos utilizan el alqueno y lo transforman en otros grupos funcionales, ¿ya? O sea, cambia su estructura de un alqueno. Se convierte un alqueno a un epóxido, ¿ya? Mediante un peroxoácido, que es un ácido carboxílico que tiene un átomo adicional de oxígeno en un enlace peroxo, ¿ya? Entonces nos está volviendo a repetir que estos epóxidos convierten un alqueno, ¿ya? A un epóxido, ¿ya? Mediante un peroxoácido, ¿ya? Entonces, cuando los epóxidos hagan una conversión de un alqueno, van a utilizar un peroxoácido, ¿ya? Seguimos hablando de los epóxidos. Dice, la tensión en el anillo de éter de 3 miembros ocasiona que los epóxidos sean muy reactivos, ¿ya? Y les confiere una reactividad química única, ¿ya? Entonces, los epóxidos son reactivos que fácilmente al combinarse con otro elemento o compuesto, ¿ya? Tienen una reacción inmediata, ¿ya? Es por eso que, como decía en la anterior diapositiva, que por ejemplo, al contacto con los motores de diésel o de gasolina, ayuda a que funcione ese tipo de motor, ya sea gasolina o diésel, ¿no? El óxido de etileno, ¿ya? Es el epóxido más simple, ¿ya? Entonces, el epóxido más simple es el óxido de etileno, ¿ya? Entonces, es un intermedio en la manufactura tanto del etilenglicol, ¿ya? Es un anticongelante para automóviles, como los polímeros de poliéster, ¿ya? Este poliéster es mayormente usado para elaborar este plástico, las bolsas que usan, los bañadores, vasos, todo lo que tenga que ver plástico tiene este poliéster, ¿ya? Los epóxidos son generalmente líquidos, ¿ya? Incoloros, solubles en agua, solubles en alcohol, éter y benceno, ¿ya? Entonces, la mayor parte de los epóxidos son líquidos, ¿ya? No tienen un color específico, son como el agua, como el alcohol transparente, ¿ya? Estos se pueden disolver o se pueden mezclar, por eso dice soluble, ¿ya? Se mezclan fácilmente con un alcohol, se mezcla fácilmente con un éter y con un benceno, ¿ya? Entonces, al ser líquido puede combinarse con cualquiera de estas sustancias, ¿ya? Y eso sería todo, chicos, en cuanto al tema de química. Vamos anotando su nombre completo en el chat y si hay alguna consulta pueden preguntar, ¿no? Así que anotemos nombre completo en el chat. Y como no hay preguntas, espero que hayan estudiado. 1, Profe, 2.
pregunta yo. Sí, Raquel. Usted nos mostró dos clases de fórmula. ¿Cuál es la fórmula del tema más claro? Porque usted nos mostró en lo primero una fórmula y después otras dos fórmulas. Sí, a ver, ya, mientras anotan su nombre completo, entonces les voy a mostrar la fórmula para que se use un poquito, ya. Entonces acá, ya que hice, ya, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya, entonces la fórmula del tema, o sea, de los alcoholes en específico, es esta, la fórmula general de los alcoholes. ¿Ya? Si se le pregunta cuál es la fórmula general de los alcoholes, es esta, donde tenemos al carbono, ¿ya? Y el carbono N, hidrógeno 2 por N más 1, y esta característica de los alcoholes es que en su estructura siempre va a haber un OH, ¿ya? O radical oxidrilo, ¿ya? Esta es la fórmula general de los alcoholes, ¿ya, Raquel? Y la otra fórmula que les mostré, ya no es de los alcoholes. ¿Dónde está? Vamos a pasar, ¿ya? Esa fórmula que les mostré segundo es de los éteres, ¿ya? Esta fórmula. Esta segunda fórmula vendría a ser de los éteres, ¿ya? Entonces les mostré la fórmula de los alcoholes, donde sí o sí tiene que haber un OH, y la fórmula general del radical de los éteres, perdón, sí o sí en su estructura va a tener un oxígeno, ¿ya? Entonces esas son las dos fórmulas que les mostré, ¿ya? La primera vendría a ser de los alcoholes y la segunda de los éteres, ¿ya? Ya, pues quedó claro. Ya, muy bien. Entonces, chicos, una recomendación. Todos aquellos que no me hayan presentado, ya sea la carátula, tema 1, tema 2, presente. Ya estamos a tiempo, todavía no es mucha tarea. No se dejen para fin de año o final de trimestre, porque ahí va a ser la cosa, ¿ya? Así que presente, aunque no valga lo mismo, es preferible tener, aunque sea 20, a tener un 0, ¿no? Entonces la nota, especialmente aquellos chicos que se han quedado conmigo en reforzamiento, ¿ya? Entonces con esa recomendación y no hay ninguna consulta más, nos podemos retirar y nos vamos ahorita al grupo de WhatsApp, ¿ya? Ahí voy a enviar el link de la evaluación, ¿ya? Entonces ahorita faltan 4 o 3 estudiantes que anoten su nombre, no sé por qué no están anotando, vamos anotando. Los que ya anotaron su nombre pueden ir saliendo. Ahorita envío el link al grupo de WhatsApp, ¿ya? Entonces vamos saliendo y los que faltan anotar su nombre, anoten porque somos 19 y apenas 17 están anotando. Ya faltan 2. Entonces, ¿quién más falta? Falta 1. Falta 1. ¿Quién falta? ¿Quién es? Bueno, entonces nos vemos la siguiente clase, chicos. Enseguida les envío el link de la evaluación. Chao, chao, nos vemos.